Un millonario viudo sospechó de su niñera hasta que vio lo que hacía con su hijo con síndrome de Down. Ethan Miller estaba sentado solo en su espaciosa oficina en casa, en las afueras de Seattle. Afuera, las gotas de lluvia trazaban lentos caminos por la ventana, reflejando la pálida luz de una tarde gris. Se quedó mirando la pantalla de su ordenador portátil, donde se reproducía ante él un video grabado con una cámara oculta. Su corazón se aceleró, sus manos temblaron ligeramente. En la imagen, Grace Thompson, la nueva cuidadora, estaba arrodillada en el suelo de la sala de estar. Extendió los brazos, y su voz fue suave como un susurro. «Ven aquí, Liam. Tú puedes hacerlo». El niño pequeño dio unos pasos vacilantes, con el rostro radiante de alegría. Cuando él llegó hasta ella, Grace lo abrazó con fuerza, riendo entre lágrimas. Liam también se rió, una risa brillante y espontánea que Ethan nunca había oído antes. Una sonrisa sincera, pura, intrépida, viva. Ethan se quedó paralizado. No podía apartar la mirada. Sintió una dolorosa opresión en el pecho. ¿Por qué su hijo le sonrió así a un desconocido? Algo que nunca había hecho por su propio padre. Reprodujo el video una y otra vez. Cada vez, la presión en su pecho se hacía más fuerte. Al frotarse la cara, se dio cuenta de que tenía las mejillas mojadas. Estaba llorando, algo que no había hecho desde el día en que Emma, su esposa, murió en la mesa de partos. Siempre se había dicho a sí mismo que amaba a su hijo. Pero al presenciar ese momento, lo comprendió. Nunca lo había visto realmente. Él nunca se había arrodillado, nunca había abierto los brazos, nunca había sonreído como lo hacía Grace. Grace no era extraordinaria en apariencia. Llegó vestida con un uniforme sencillo, con el pelo recogido y zapatos gastados. Sin embargo, su forma de impactar al mundo fue diferente. Ella no tenía miedo de amar. No tenía miedo de preocuparse. Ella demostraba afecto como si fuera lo más natural del mundo. Ethan se reclinó en su silla y cerró los ojos. La voz del doctor de hacía años resonaba en su mente. Su bebé tiene síndrome de Down. Necesitará tiempo, paciencia y mucho amor. Solo había escuchado la última palabra, amor. Y eso le aterrorizaba porque ya tenía el corazón roto. Se sumergió en el trabajo, los diseños, los contratos, los edificios altos. Le impidieron enfrentarse a la realidad. Contrató niñeras una tras otra. Todos se marcharon diciendo lo mismo. El chico es demasiado duro. No escucha. No cooperará. Hasta que llegó la gracia. No tenía títulos rimbombantes ni un vocabulario refinado. Ella simplemente había dicho, no puedo prometer milagros. Solo puedo prometer paciencia. Ethan asintió sin pensarlo mucho. Él solo necesitaba a alguien que llenara el vacío, pero ella lo llenó de maneras que él jamás habría imaginado. En otro video, Grace estaba sentada en el suelo junto a Liam, que jugaba con bloques de madera. Ella no dio instrucciones, no presionó. Ella simplemente observó, sonriendo dulcemente, y preguntó, ¿cuál te gusta más? Liam levantó la vista y señaló el azul. Grace asintió. Ese también es mi favorito. Su tono era cálido y amable. Liam soltó una risita, un sonido tan puro que a Ethan le dolió el pecho. Detuvo el video y se recostó, sintiendo la vergüenza consumirlo. La había observado con recelo, preocupado de que pudiera lastimar o usar a su hijo. Así que puso la casa a prueba para presenciar lo que él no podía, convirtiéndose en un intruso silencioso en su propia vida. Pero lo que descubrió no fue la mala acción de ella. Fue su propia ausencia. No había cometido ningún crimen. Había presenciado el amor en su forma más pura. Ethan cerró la computadora portátil. La habitación se llenó únicamente con el sonido de la lluvia y los latidos de su corazón. Sabía que algo dentro de él había cambiado para siempre. Nadie necesitaba decirle qué hacer a continuación. En el fondo, lo entendía. Nunca podría volver a ser el mismo hombre.
Isen se paró frente a la ventana, donde la luz dorada se filtraba entre la espesa cortina de lluvia. Una gota golpeó el cristal como un silencioso recordatorio de todo el tiempo que había dejado escapar. En el reflejo, vio a un extraño, un rostro demacrado, ojos cansados, un hombre que había olvidado cómo mirar algo que realmente importara. Contempló su propia imagen y susurró: ¿en quién me he convertido? Los recuerdos volvieron de golpe, como una marea quebrada. Volvió a ver la habitación del hospital, la mano de Emma aferrada a la suya, su voz débil, pero firme. Si algo sucede, ama a nuestro hijo, Isen. Prométemelo. En aquel entonces sonaba como una ocurrencia tardía, pero ahora se sentía como una despedida. Horas después, se había ido. Recordaba la primera vez que sostuvo a Liam en brazos. Un cuerpecito arrugado, respiración débil, ojos cerrados con fuerza. Alguien había dicho: se parece mucho a su madre. Isen no pudo soportar mirar. En su corazón, la muerte y la vida habían llegado de la mano. Y no sabía cómo amar algo que le recordaba todo lo que había perdido. Te va a necesitar, le había dicho el médico. Los niños como él necesitan más amor que la mayoría. Isen asintió, pero por dentro estaba entumecido, así que se refugió en planos y plazos de entrega, construyendo torres que tocaban las nubes, como si la altura pudiera salvarlo del dolor. Las niñeras iban y venían, dejando tras de sí las mismas palabras. Es demasiado difícil. Nada funciona. Isen firmaba cheques en silencio, sustituyendo nombres, sustituyendo rostros. Mientras alguien permaneciera a su lado, Liam se decía a sí mismo que estaba haciendo lo suficiente, hasta el día en que vio a Grace en la pantalla. Estaba en la cocina cortando verduras, tarareando suavemente. Su voz era suave, llena de calidez. Liam estaba sentado en el suelo golpeando una olla con una cuchara, riéndose del sonido. Por primera vez, Isen se dio cuenta de cómo la alegría podía residir en momentos tan simples. En el siguiente video, Grace estaba dando de comer a Liam. El chico negó con la cabeza, con los labios apretados y la salsa manchada en la mejilla. Grace no suspiró, no regañó. Está bien, dijo con calma. Intentémoslo de nuevo. Solo un poquito. Te va a gustar. Hizo que la cuchara volara como un avión, y Liam rió, abrió la boca y tragó. Grace aplaudió, con el rostro iluminado. ¿Ves? Lo lograste. A Isen se le hizo un nudo en la garganta. Recordó la última vez que lo intentó. 3 cucharadas. Eso fue todo. Cuando Liam se negó, dejó la cuchara y dijo secamente: encárgate tú. Tengo trabajo. Ahora comprendía que no era Liam quien era difícil. Era él. Nunca lo había intentado de verdad. No le faltaba tiempo, solo valor. Temía amar a su hijo porque amar significaba aceptar que Emma se había ido para siempre. Grace lo hace parecer tan fácil, murmuró. Pero entonces la verdad lo golpeó. No era fácil. Ella simplemente no tenía miedo de amar. Y él era un hombre que había vivido demasiado tiempo reprimido por su miedo. Isen puso una mano en el cristal de la ventana. El vidrio estaba frío, la lluvia dibujaba finos ríos como lágrimas. Miró hacia el patio, que brillaba bajo la tenue luz. Hijo mío, susurró, con la voz casi perdida en la lluvia. He estado aquí todo el tiempo, pero nunca tuviste un padre de verdad. Las palabras fueron suaves, pero calaron hondo. El arrepentimiento lo invadió como una marea. Sin embargo, bajo él, algo pequeño comenzó a agitarse. Resolución. Mañana será diferente, se dijo a sí mismo. No como una promesa para aliviar la culpa, sino como un voto nacido de la verdad. Por primera vez en años, Isen comprendió que aún tenía una oportunidad. Una oportunidad para ver de verdad a su hijo, y al hacerlo, verse a sí mismo por fin. Esa noche, la lluvia había cesado. Seattle yacía en silencio, sumida en una bruma tenue. Las farolas proyectaban destellos ámbar sobre el pavimento mojado.
Isen seguía sentado en su escritorio, con los ojos cansados tras horas de vigilancia. Movió el cursor a otro archivo etiquetado como Noche 23:47. El video cobró vida. La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por una pequeña lámpara en forma de estrella junto a la cama de Liam. El niño dormía, con las mejillas enrojecidas por la fiebre. Grace estaba sentada a su lado, con un paño húmedo en la mano, secándole suavemente la frente. «Tienes mucha fiebre», susurró. «Tranquilo. Estoy aquí mismo». Su voz era una nana en sí misma, suave, tenue como un hilo, frágil como la luz. Tarareaba una melodía sin melodía, las palabras apenas audibles, pero la ternura en su tono le encogía el corazón a Isen. Podía ver cómo le temblaban los hombros cada vez que Liam tosía. Cada pocos minutos, Grace le volvía a tomar la temperatura. 39 grados. Frunció el ceño, pero no se asustó. Trituró la medicina, la mezcló con agua y se la dio cucharada a cucharada, esperando pacientemente a que tragara. Cada movimiento era cuidadoso, deliberado y lleno de cariño. Cuando terminó, no se fue. Se quedó sentada, con los dedos entrelazados, los ojos ensombrecidos por el cansancio, pero llenos de calidez. De vez en cuando, ajustaba la manta, le acariciaba el pecho al niño, suavemente, susurrando, «Duerme, Liam. Estoy aquí». Isen no podía moverse. La imagen granulada de la cámara mostraba a una joven con un uniforme arrugado, el cabello suelto, sentada en la oscuridad. Y, sin embargo, irradiaba una luz tenue, una que nunca había existido en su casa perfecta y vacía. Vio su agotamiento, sus manos temblorosas, el tenue azul bajo sus ojos. Pero, sobre todo, vio devoción. A Grace no le pagaban por esas horas. Nadie le había pedido que se quedara. Nadie la observaba. Eso era lo que lo hacía real. Se quedó, no por deber, sino por amor. Isen apoyó la frente en la mano, un dolor agudo extendiéndose por su pecho. Pensó en sí mismo, un hombre capaz de diseñar torres de acero y cristal, de firmar contratos millonarios, pero incapaz de abrigar a un niño bajo su propio techo. «¿Cómo puede amar con tanta facilidad?», susurró. Una parte de él quería creer que era instinto femenino, pero en el fondo sabía que era una elección. Grace eligió amar, quedarse, abrir su corazón, incluso cuando la vida le había dado. Tenía todas las razones para no hacerlo. Cerró los ojos y, por un instante, el rostro de Emma apareció ante él. ¿Qué diría ella si lo viera ahora? Un hombre demasiado temeroso para amar a su propio hijo, demasiado destrozado para darle lo que más importaba. Ya no pudo contenerse. Las emociones lo inundaron y se desbordaron. Las lágrimas cayeron en silencio, inadvertidas. No hubo sollozos, solo una respiración temblorosa y el suave sonido del agua al caer sobre la madera. Sintió vergüenza. Vergüenza por haber dudado de ella, por haber asumido lo peor. Sintió dolor. Dolor al darse cuenta de lo pobre que era en realidad, no en riquezas, sino en amor, en valentía, en paternidad. Y a través de ese dolor, floreció algo más tierno. Gratitud. Gracias, Grace. Gracias por darle a mi hijo el amor que yo nunca me atreví a darle, susurró con voz ronca y baja. Gracias por enseñarme a amar sin miedo. Afuera volvió a llover, suave como una nana. Y en la pantalla brillante, la mujer seguía sentada allí, velando el frágil sueño de un niño, sin darse cuenta de que acababa de hacer lo que nadie más podía. Ella había despertado el corazón de un padre. Esa noche, Isen no durmió. Se sentó junto a su escritorio, la pálida luz del monitor bañando su rostro cansado. La imagen de Grace velando por Liam se repetía sin cesar en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, la veía limpiando la frente del niño, su mano temblorosa pero firme, su leve sonrisa brillando en la oscuridad. Por primera vez en años, sintió que algo vivo se agitaba en su interior.
Cuando amaneció y una luz gris se filtró a través de las cortinas, Isen supo lo que tenía que hacer. Bajó a la cocina justo cuando el reloj marcó las 7. El sonido de la puerta sobresaltó a Grace. Entró, con el pelo húmedo por la bruma matutina y el rostro pálido de cansancio tras una noche en vela. Al verlo allí de pie, se quedó paralizada, apretando con fuerza la correa de su bolso. «Buenos días, señor Miller», dijo en voz baja, con un dejo de tensión en la voz. Isen la miró durante un largo rato, luego respiró hondo. «Grace, necesito hablar contigo». Ella dudó un instante, luego asintió. Hizo un gesto hacia la mesa. Se sentaron uno frente al otro. La cocina estaba bañada por la suave luz de la mañana, tan silenciosa que el tic-tac del reloj de pared sonaba ensordecedor. Isen apoyó las palmas de las manos sobre la mesa. Su mirada era pesada. «Instalé cámaras en la casa», comenzó, con voz baja, cada palabra raspándole la garganta. «No confiaba en ti. Pensaba que podrías hacerle daño a Liam. Tenía miedo. Y por tener miedo, me convertí en alguien que nunca quise ser». Grace alzó la vista. La luz que entraba por la ventana captó su atención. Por un segundo se quedó paralizada, luego simplemente exhaló. Sin enfado, sin acusaciones. «Me pareció que había algo extraño», murmuró. «Pero no pensé que lo harías. De verdad lo siento». Isen bajó la cabeza, con la voz quebrada. «Vi los videos toda la noche y vi la verdad. Soy el único que ha fracasado aquí». Hizo una pausa, frotándose las sienes. «Grace, ¿puedes enseñarme?». Frunció ligeramente el ceño. «¿Enseñarte qué?». «Enséñame a ser padre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La luz de la mañana inundó su rostro, revelando cada grieta, cada línea de cansancio que había intentado ocultar. Grace lo estudió en silencio, como si buscara algo en sus ojos. Entonces, lentamente, sonrió, una sonrisa pequeña y dulce que irradiaba una calidez suficiente para llenar la habitación. «No necesitas lecciones, Isen», dijo suavemente, llamándolo por su nombre por primera vez. «Solo necesitas estar ahí. Dejad que vea que de verdad lo estáis mirando». Las palabras calaron hondo, dolieron, pero despertaron. Un suave sonido rompió el silencio. Pasos en las escaleras. Se giraron. Liam estaba en el primer escalón, abrazando su osito de peluche, con el pelo revuelto y los ojos aún pesados de sueño. Miró a su padre, luego a Grace, dubitativo, inseguro. Isen se levantó, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentir el eco en sus oídos. Tragó saliva y habló, con voz temblorosa pero firme. «Ven aquí, campeón. Ven con papá». El niño no se movió al principio. Sus ojos azules se movían rápidamente entre ellos, buscando refugio. Grace asintió suavemente y sonrió. «Anda, cariño. Tu padre te espera». Liam dio un paso cauteloso, luego otro. Se detuvo, miró a Grace una vez más y finalmente corrió hacia adelante, sus piececitos golpeando el suelo de madera. Isen se agachó, con los brazos abiertos. Cuando el niño llegó a su lado, su pequeño cuerpo golpeó el pecho de Isen con una calidez que derribó todas las barreras que había construido alrededor de su corazón. Abrazó a su hijo con fuerza, temblando. Por primera vez en 5 años, sintió la respiración de Liam en su cuello, el suave aroma de su cabello, el ritmo de su corazón. El niño se puso rígido por un instante, luego se relajó lentamente, rodeando con sus bracitos los hombros de Isen. «Ya estoy aquí», susurró Isen, con lágrimas que le corrían libremente por las mejillas. «Estoy aquí, hijo». Desde la puerta de la cocina, Grace observaba en silencio, con una mano sobre el pecho y los ojos brillantes. Sabía que en ese frágil y tembloroso momento, 2 almas acababan de renacer. Un niño que por fin tenía un padre y un hombre que por fin había aprendido a amar. La luz de la mañana se filtraba por la ventana,
filtrándose entre las ramas y tiñendo el suelo de un suave tono dorado. Liam seguía acurrucado en los brazos de Isen, con su carita apoyada en el hombro de su padre. El niño se había vuelto a dormir tras su primer abrazo. Isen no se movió, temiendo que el momento se desvaneciera si siquiera respiraba demasiado fuerte. Se quedó allí sentado, inmóviles, respirando con dificultad. Desde la puerta, Grace observaba con una sonrisa amable, de esas que solo se tienen al presenciar milagros. Cuando Liam por fin despertó, el sol brillaba con más intensidad. Grace se arremangó. «Hoy te voy a enseñar algunas cosas», dijo en voz baja. Isen asintió, con la torpeza de un estudiante, temeroso de reprobar. «¿Por dónde empiezo?», preguntó. «El desayuno», respondió Grace, dejando un pequeño tazón de avena sobre la mesa. «Dale una cucharada a la vez. Si se niega, no tengas prisa. Paciencia, como esperar el amanecer». Isen se sentó frente a su hijo. Liam lo miró fijamente, curioso pero cauteloso. Isen sonrió, con las manos temblorosas, mientras levantaba la cuchara y soplaba sobre ella. «Vamos, campeón. Solo un poquito». El niño giró la cabeza. Isen suspiró y casi dejó la cuchara cuando la voz tranquila de Grace resonó a sus espaldas. «No pares. Inténtalo de nuevo, con más cuidado esta vez», dijo con una leve sonrisa, intentándolo una vez más. «Mira, viene un avión», con un tono juguetón pero tímido. Liam alzó la vista, intrigado por el movimiento de la cuchara. El niño abrió la boca, probó la comida y tragó. Isen se quedó paralizado un instante antes de esbozar una amplia sonrisa, con lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Ves?», dijo Grace en voz baja. «No tienes que ser perfecto. Solo tienes que amar». La mañana transcurrió con Grace enseñándole todo. Cómo vestir a Liam, abotonarle las camisitas, peinarlo, cepillarle los dientes con un cepillo de dientes de dinosaurio. Isen lo hacía todo a duras penas, dejando caer la pasta de dientes, abotonando mal las camisas, haciendo reír a Liam. Cada risa se sentía como un rayo de sol que rompía los años de oscuridad que habían envuelto su hogar. Al mediodía, estaban sentados en la sala. Grace leía en voz baja mientras Isen y Liam jugaban con piezas de rompecabezas en la alfombra. Los colores estaban esparcidos por todas partes. Liam estudió las formas y luego colocó con orgullo la última pieza. Isen lo animó. «Eso es, campeón», y levantó la mano. Liam apretó su pequeña palma contra la suya, su primer choque de manos. Al llegar la noche, Grace le enseñó a Isen cómo contar un cuento para dormir. Sostenía un pequeño libro ilustrado, su voz temblaba ligeramente. «Había una vez un osito valiente». Liam yacía bajo la manta, con los ojos cerrándose lentamente. A mitad del cuento, el niño se movió, sus labios se movieron. Isen se acercó más. Un leve sonido escapó de sus labios. Suave, incierto, pero claro. «Papá». Se quedó paralizado. Solo una palabra. Frágil, temblorosa, pero cargada con el peso de toda una vida. Rió y lloró a la vez, su voz quebrada de alegría. Abrazando a Liam, susurró entre lágrimas: «Estoy aquí, amigo. Papá está aquí». Grace se quedó afuera de la puerta, cerrándola en silencio. Adentro, el suave sonido de los cuentos de Isen se mezclaba con el susurro de la lluvia contra las ventanas. El día terminó de forma sencilla, extraña, imperfecta, pero completa. Para Isen, no fue solo un día con su hijo. Fue el primer día que vivió de verdad. La noche se había instalado suavemente sobre la casa, y solo el leve susurro del viento entre los árboles rompía el silencio. Liam dormía, su respiración lenta y regular. Isen estaba sentado en la sala, la cálida luz de la lámpara bañaba su rostro con un dorado tenue. Grace sacó 2 tazas de té y las puso sobre la mesa. El aroma a menta flotaba en el aire, calmante, suave, como la noche misma. «¿Estás cansado?»,
preguntó. Él negó con la cabeza. No, solo hay cosas que nunca he dicho en voz alta. Ella guardó silencio, esperando. Le tomó un largo rato antes de que finalmente hablara, con voz baja, ronca y temblorosa. Cuando Emma murió, tuve a Liam en mis brazos, pero no pude mirarlo a los ojos. Ella no sobrevivió al parto. Y desde ese momento, creí que era mi culpa. Que si no hubiera querido un hijo, si la hubiera detenido, tal vez aún estaría aquí. Hizo una pausa, apretando los dedos. Cada vez que miraba a Liam, veía mi error, mi pérdida, al hombre que mató a la mujer que amaba. Sus palabras rompieron el silencio. Grace escuchó, con los ojos reflejando una tristeza silenciosa. Luego extendió la mano y posó una suave sobre la de él. Su voz era dulce, casi una nana. Tú no te la llevaste, Ethan. Emma te dio la parte más hermosa de sí misma, Liam. Él no es prueba de tu pérdida. Es prueba de que el amor aún vive. Solo tienes que volver a mirar y verlo. Ethan bajó la cabeza, con la respiración entrecortada. Pero nunca fui el padre que necesitaba. Grace sonrió levemente, negando con la cabeza. Liam no necesita un padre perfecto. Solo necesita uno real. Alguien que ame, que falle, quien lo intente de nuevo. Alguien como tú. Sus palabras resonaron en el aire, tiernas y sinceras. Algo dentro de Ethan se aflojó, derritiéndose silenciosamente como la nieve en primavera. Tras un instante, Grace exhaló, con los hombros temblando ligeramente. Sé lo que se siente perder a alguien, Ethan. Estuve casada una vez. Intentamos tener hijos durante años, pero no pudimos. Él decía que yo estaba rota, que una mujer que no puede ser madre no vale nada. Y entonces se fue. Ethan se giró hacia ella, con los ojos llenos de incredulidad y empatía. Grace, sonrió ella, no con tristeza, sino con paz. Durante mucho tiempo pensé que ya no tenía nada que dar. Pero entonces conocí a Liam, y él me demostró que hay muchas maneras de ser madre, al igual que hay muchas maneras de amar. Ethan no respondió. Simplemente tomó su mano entre las suyas, sosteniéndola con delicadeza. Sin promesas, sin grandes palabras. Dos personas, una vez heridas, que ahora encuentran consuelo en la tranquila compañía del otro. Se sentaron allí uno al lado del otro, mirando hacia la habitación donde el niño dormía plácidamente. Y en ese silencio, el pasado dejó de doler. Se había convertido en el comienzo del amor. Afuera, la noche se había intensificado. Las 2 tazas de té que había sobre la mesa se habían enfriado, pero aún persistía su tenue aroma a menta. Ethan y Grace permanecieron sentados en silencio, un silencio que ya no resultaba pesado, sino cálido, como la calma que sigue a una tormenta cuando finalmente puedes oír los latidos de tu propio corazón. A partir de aquella noche, Ethan cambió por completo. Empezó a quedarse más en casa, a cerrar el portátil temprano y a apagar el teléfono. Cada mañana, él y Grace ayudaban a Liam a vestirse, cepillarse los dientes y desayunar. El niño seguía teniendo problemas, derramando agua o dejando caer la cuchara, pero Ethan solo se reía y le ayudaba a limpiar. En esas rutinas tranquilas, volvió a sentirse vivo. Grace solía observar desde la distancia a Ethan, leyéndole libros ilustrados a Liam, ayudándole a pronunciar palabras y escuchando sus pensamientos dispersos. Bajo la suave luz de la mañana, parecía un hombre diferente, gentil, firme y lleno de amor. Un día, Grace sugirió: deberías unirte a un grupo de padres, otros padres con hijos con necesidades especiales. Encontrarás gente que te entenderá. Ethan asintió. La primera vez que entró en aquel pequeño salón comunitario, vio rostros demacrados por el cansancio, pero radiantes de resiliencia. Compartieron historias de fracasos y milagros, días en que una sola sonrisa de su hijo hacía que todo valiera la pena. Ethan escuchó, sonrió y finalmente dijo: antes pensaba que el amor era instintivo, pero no lo es. Es algo que hay que practicar.
La sala se llenó de aplausos silenciosos. Por primera vez, no se sintió solo. Después de eso, comenzó a grabar momentos con su cámara. Ya no se trata de vigilancia oculta, sino de recuerdos. Pequeños momentos de alegría. Liam coloreando, abotonándose la camisa, durmiendo sobre el hombro de su padre. Cada fotografía era un fragmento de la nueva vida que estaban construyendo juntos. Y en cada fotograma, siempre estaba presente la Gracia, de pie cerca, sonriendo suavemente, velando por ambos. Una tarde, cuando la luz se desvanecía, Ethan la vio en el jardín cortando lavanda para secarla. Se acercó, vacilante. Gracia, dijo ella, levantando la vista. Sí, creo que nunca lo he dicho correctamente, comenzó, con voz temblorosa. Gracias por venir, por quedarse. Ella sonrió. Una sonrisa que iluminaba el ambiente. No hice mucho, Ethan. Simplemente hice lo que me dictó el corazón. Sus miradas se encontraron. Y mi corazón vuelve a latir solo gracias a ti. Su sonrisa se desvaneció. Por un instante, la sorpresa brilló en su mirada. Entonces dio un paso atrás, negando con la cabeza. No lo hagas, Ethan. Por favor. Soy su empleado. Si la gente se entera, pensarán que me aproveché. Grace, lo siento, interrumpió suavemente, con la voz temblorosa. No puedo. No quiero estropear lo que acabas de reconstruir. Después de eso, el ambiente entre ellos cambió. Grace seguía trabajando, seguía cuidando de Liam, pero algo frágil flotaba en el espacio entre cada mirada, entre cada palabra. Ethan intentó hablar con ella, pero ella siempre encontraba algo que hacer, alguna razón para marcharse. Por la noche, pasaba por la sala de estar y la veía remendando la ropa de Liam, con el rostro entreabierto, distante. Entonces, una noche lluviosa, el mundo exterior se difuminó bajo destellos plateados de agua. Ethan estaba sentado en el sofá, con las fotos extendidas ante él. Instantáneas de amor. Sus dedos se detuvieron en una fotografía, Liam riendo en brazos de Grace, y se dio cuenta de que el amor había estado ahí todo el tiempo, esperando a que él lo admitiera. La puerta se abrió con un crujido. Grace permaneció allí de pie, empapada, con la respiración entrecortada y los ojos brillantes en la penumbra. Ethan, susurró. No pensaba venir, pero no puedo seguir fingiendo. Se levantó lentamente. ¿Por qué? Sus labios temblaron en una pequeña sonrisa rota. Porque tengo miedo. Tengo miedo de lo que dirá la gente. Tengo miedo de perder mi trabajo. Pero, sobre todo, tengo miedo de perderte. Ethan tomó su mano fría entre las suyas, sujetándola con firmeza. No puedo prometer la perfección, dijo en voz baja. Pero te prometo que nunca te abandonaré como lo hizo el mundo en su momento. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras asentía. La atrajo hacia sí hasta sus brazos. No hacen falta más palabras. Afuera, la lluvia seguía cayendo, limpiando el mundo. En su interior, dos corazones que una vez estuvieron rotos, ahora laten al unísono. Lento, constante, real. Un amor que no tiene prisa, que no pide permiso. De esas que simplemente permanecen. Tras aquella noche lluviosa, la vida de Ethan entró en una nueva etapa. Los incómodos silencios habían desaparecido. Sustituida por una serena ternura, como si hubieran estado esperando ese momento desde el principio, necesitando simplemente el valor para nombrarlo. Cuando Ethan tomó la mano de Grace mientras caminaban por el jardín, supo que ya no había nada que ocultar. En los días siguientes, dejó de prestar atención a las miradas o los susurros. Pero el mundo no fue amable con el amor que cruzó sus líneas invisibles. Los rumores se propagan rápidamente. Durante una reunión familiar, su hermana Julia lo miró con incredulidad. ¿Has perdido la cabeza, Ethan? Ella era tu ama de llaves. Ethan sostuvo su mirada con calma. No, Julia. Ella es la razón por la que mi hijo sonrió por primera vez en años.
Ella es la razón por la que aprendí a amar de nuevo. Julia se quedó paralizada, con ganas de discutir, pero no dijo nada. Había una verdad en su voz que acallaba el juicio. Después de ese día, Isen presentó oficialmente a Grace como la mujer que amaba. Algunos miembros de la familia lo aceptaron, otros no. Pero a Isen no le importaba. Por primera vez, eligió lo que le hacía feliz en lugar de lo que hacía sentir cómodos a los demás. Grace dejó su puesto en su casa, no como una renuncia, sino como un renacimiento. Ella ya no era empleada. Ella era su compañera, su igual, la madre de Liam en todos los sentidos importantes. Sin embargo, ella quería hacer más. Una tarde me dijo en voz baja, Isen, quiero volver a estudiar. Quiero especializarme en educación especial para ayudar a niños como Liam. Isen sonrió, sus ojos brillando de orgullo. Entonces lo harás. Yo me encargaré de todo lo demás. La matriculó en una universidad cercana, le compró libros y un ordenador portátil, y se quedaba despierto con ella por las noches ayudándola a repasar los apuntes después de que Liam se durmiera. Grace estudiaba con pasión, como si recuperara una vida que le habían arrebatado. Isen la observó y sintió un orgullo más profundo que cualquier éxito que hubiera tenido jamás. Durante el día, él mismo cuidaba de Liam. Le cocinaba, lo vestía y le enseñaba a escribir sus primeras letras. Cada pequeña tarea, aunque imperfecta, le hacía sentir completo de nuevo. Liam también lo sintió, sintiéndose más apegado, más alegre. Una tarde, Grace regresó tarde de clase. Abrió la puerta y encontró a Isen y Liam dormidos en el sofá. Padre e hijo acurrucados juntos, piezas de Lego esparcidas sobre la mesa de centro, un libro de cuentos entreabierto sobre el regazo de Isen. Sonrió entre lágrimas. La felicidad, pensó, a veces tenía exactamente este aspecto. Llegó entonces una mañana de primavera que ninguno de los dos olvidaría. Mientras preparaban el desayuno, Liam levantó la vista de repente, con voz suave pero clara. «Mami. Gracia». La cuchara que Isen sostenía en la mano se quedó congelada en el aire. Grace se giró, con los ojos muy abiertos. Liam sonrió y corrió hacia ella, rodeándola con sus brazos. Ella se arrodilló y lo abrazó con fuerza. «Me acabas de llamar mamá», susurró con voz temblorosa. Liam asintió, con su carita radiante de alegría. A Isen se le hizo un nudo en la garganta. Dio un paso al frente y los tomó a ambos en brazos. Todos lloraron, lágrimas no de tristeza, sino de la paz que llega cuando el amor finalmente encuentra su hogar. En esa cocina iluminada por el sol, las risas se mezclaban con la vocecita de Liam, que repetía, «Mamá Grace». Y en ese momento, Isen supo que su vida había comenzado de verdad. El tiempo transcurría como una suave brisa a través de las estaciones. La casita al final de la tranquila calle seguía llena de risas, y el olor a galletas y canciones infantiles flotaba desde la habitación de arriba. Habían pasado años desde el día en que Isen encendió por primera vez esa cámara oculta para vigilar a la mujer en la que no confiaba. Y ahora tanto su hogar como su corazón habían cambiado para siempre. Grace se había graduado con honores y se había convertido en maestra en una escuela de educación especial. Sus alumnos la adoraban. Sus colegas la respetaban. Cada día volcaba amor y paciencia en los niños a los que enseñaba, igual que lo había hecho una vez con Liam. Isen solía esperar fuera de la puerta del colegio, observándola con silencioso orgullo, y su sonrisa reflejaba la calma de un hombre que finalmente había encontrado lo que de verdad importaba. Liam tenía ahora 8 años y estudiaba en un aula inclusiva. No era el más rápido ni el más fuerte, pero sus ojos brillaban más que los de nadie. Le encantaba dibujar, cantar, y cada tarde corría primero a los brazos de su madre, y luego a los de su padre. Siempre los tres. Siempre completo. En una dorada tarde de verano, el parque resplandecía bajo la luz del sol. Isen estaba sentado en un banco de madera sosteniendo una vieja cámara, la misma que había usado años atrás. Reprodujo la primera grabación,
La imagen desvanecida parpadeó. Grace arrodillada con los brazos abiertos, Liam acercándose a ella dando pasitos, su carita radiante de sonrisa. El suave crujido de las viejas imágenes le oprimió el pecho a Isen. Se quedó mirando la pantalla un instante, luego levantó la vista, y allí estaba, la misma escena, pero real, vívida, llena de vida. Grace estaba a unos pocos metros de distancia, con los brazos abiertos, llamando a Liam. El niño, ahora más alto, corrió hacia ella, y su risa resonó en el aire cálido. Isen ya no necesitaba la cámara. Lo apagó, se levantó y caminó hacia ellos. Cuando Liam se desplomó en los brazos de Grace, Isen extendió la mano y los acercó a ambos. El aroma a sol, cabello y felicidad se mezclaba a su alrededor. Su voz tembló mientras susurraba: «Los amo a los dos». Grace alzó la vista, con los ojos brillantes. Liam inclinó la cabeza desde el pecho de su padre y sonrió. Sus palabras fueron suaves pero seguras. «Te quiero, mamá. Te quiero, papá». Isen cerró los ojos y los apretó con más fuerza. Por un instante, todo se detuvo. El pasado se disolvió. El dolor se desvaneció. Lo único que quedaba era amor, puro, simple e infinito. Sobre ellos, la puesta de sol derramó oro por el cielo, completando un círculo que comenzó con miedo y terminó con amor. Isen sonrió y murmuró para sí mismo: «Una vez instalé cámaras para encontrar los defectos de alguien, pero lo que descubrí fue la verdad sobre mí mismo. Ese amor siempre había estado ahí, esperando a que yo fuera lo suficientemente valiente para verlo». Miró hacia adelante, donde Grace y Liam corrían juntos bajo la luz del sol, y sus risas resonaban en todo el parque. El círculo se había cerrado, no para terminar, sino para volver a empezar.